Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video que estamos realizando dentro del consultorio. Mi nombre es Carlos Hernández, soy psicólogo. Estamos muy contentos porque es un proyecto que teníamos planteado desde hace algunas semanas, pero la misma circunstancia no nos ha permitido. Sin embargo, bueno, hemos logrado avanzar con el proyecto y lo que queremos simplemente es hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que ha acontecido en estos últimos meses sobre la pandemia, que no solo tendría una mirada física en términos de problemas de salud, sino nos permite también entender un poco la perspectiva emocional, la condición mental, e incluso lo familiar o espiritual, y que a raíz de esto entonces podemos entender la pandemia como una emergencia, es decir, no lo tomamos como una condición solo abrupta que se presenta en un entorno, lo tendríamos que visualizar como una condición de emerger, es decir, una emergencia, emerger, surgir. ¿Qué es lo que necesitamos ir aprendiendo de todo esto como humanos para poder reconstruirlo y dignificar nuestra calidad humana? Entonces, esto nos lleva a hacer análisis más profundos, no solo en términos si lo que estamos haciendo es seguir los lineamientos y no enfermar, etcétera. También tendríamos que verlo entonces como una perspectiva que me ayuda a tener una conciencia distinta sobre lo que estoy vivenciando o sobre en dónde estoy parado y entonces hacia dónde me tengo que dirigir. Decíamos hace un momento que son o que lo que queremos proponer en estos videos son pequeñas prácticas que nos puedan ayudar a ir posibilitando estas nuevas rutas. Entonces, no lo queremos ver como algo bueno ni malo, esta condición de la epidemia, porque en realidad no es eso. Simplemente es una elección o es una posibilidad que nos está dando el entorno, la vida como tal, nuestra realidad, y que como seres humanos, como individuos, tenemos también esta capacidad de elegir si queremos o no queremos transformarnos en función de lo que está aconteciendo. Entonces, repito, no es una condición buena ni mala. Podríamos hacernos muchas preguntas de esto. Lo que tenemos que entender, entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar esta situación? ¿Qué es lo que yo puedo aprender para mi propia vida? Y entonces, en función de eso, poder transformarme. Si la palabra transformación nos puede ubicar para hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo, algo de lo que no me gusta, que yo como ser humano sé que no me gusta o que incluso puedo no ser consciente, pero que a final de cuentas me está enfermando, entonces lo llevo a una conciencia y poder transformarlo, reconstruirlo. Bien, entonces en los próximos videos vamos a estar haciendo unas prácticas. Me gustaría poder enseñarles un poco acerca de prácticas que tengan que ver con el cuidado del cuerpo, con la condición emocional. Ahí dejarles unas pequeñas tareas incluso para que en algún momento las puedan llevar y algunas otras cosas que nos pueden ir ayudando en cuestión de la alimentación, ejercicios, etcétera, para tener dichos cuidados. En este primer video lo que vamos a hacer, ¿no?, simplemente es platicar o hacer reflexiones sobre lo que ha acontecido anteriormente, decíamos, lo que estamos encontrando actualmente y qué es lo que tendríamos que ir construyendo en el pensamiento en el futuro. Bien, pues bueno, vamos a empezar. Primeramente, lo que quiero hablar un poco es de esta cuestión. Vamos a denominarlo, lo categorizamos como un principio de vida del ser humano. Es decir, todo cuerpo que nosotros entendemos del ser humano
este cuerpo que yo tengo físico, es un cuerpo que se ha construido a través de la evolución de la humanidad, de esos miles de años que ha tenido la humanidad, y entonces que ha construido esta expresión corporal, esta expresión del cuerpo en función del espacio geográfico en el que yo me encuentro. Es decir, esta expresión que ustedes pueden ver, es decir, mi tipo de tez, mi tipo de cabello, etcétera, es una expresión que hay en el interior que se muestra al exterior, porque lo que está buscando esto que hay en el interior es proteger la vida. Entonces, esto que yo estoy viendo como mi cuerpo simplemente es el resultado de una evolución que ha buscado vivir de manera correcta o vivir lo mejor posible en cada entorno. Por eso es que nosotros podemos visualizar que un cuerpo en México pues no es un mismo cuerpo que vamos a poder encontrar en un continente asiático, no es un cuerpo que vamos a encontrar en un continente africano, porque las condiciones geográficas son diferentes. Entonces esta expresión que hay al interior lo que está buscando es protegerlo a partir de crear necesidades, mejor dicho, crear una expresión que me puede entonces ayudar a vivir de manera digna en este entorno. Bien, ahora, pensando en ese principio de vida, lo que nosotros podemos encontrar después es que ese principio de vida está en el interior, y cuando yo hablo de un principio de vida tendría que hablar que aunque nosotros seamos diferentes, los asiáticos, los africanos, los americanos, etcétera, a final de cuentas hay una forma de vida o un principio de vida, mejor dicho, que ese se va a encontrar en todas las formas vitales que existen. Entonces, este principio de vida es lo que yo puedo decir que es mi interior, o sea, lo que me ayuda a tener conciencia, lo que me ayuda a reflexionar, lo que me ayuda a pensar, etcétera. Esa posibilidad que tengo de ir hacia, cuando hablamos de ir hacia ese interior, también lo podemos hablar como de ir a ese principio de vida, ¿vale? Cuando nosotros podemos ver en este entorno ese principio de vida, ya no solamente lo tomamos como una referencia o una expresión de un cuerpo humano. Ese principio de vida es tan complejo y tan vasto que entonces tiene infinitas formas de vida en esta realidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver las plantitas que están al fondo, ¿no? Esos son formas distintas de vida, pero son vida al final de cuentas. Podemos ver los animales, que hay chiquitos, que hay grandotes, podemos ver que algunos son más gordos, más flacos, que unos tienen espinas, otros tienen escamas, en fin. Las formas o las expresiones que tiene ese principio de vida pueden ser múltiples, pero a final de cuentas todos llevan un principio vital. Y ese principio vital es el que nosotros tenemos al interior, que nos permite poder relacionarnos o nos permite poder comprender cuál es nuestra posición en esta realidad, que nos permite también poder vincularnos con las otras formas de vida de manera armoniosa, bondadosa, etc. Entonces, de ahí que podamos visualizar que yo puedo tener una cercanía o puedo tener un vínculo con un animal. Yo puedo sentir un cariño, incluso hemos encontrado que hay personas que dicen, es que yo tengo una conexión muy profunda con mi mascota, yo puedo sentir a los animales. Hay gente que dice, es que yo quiero mucho a mis
plantitas, a los árboles, yo puedo sentir a los árboles o yo puedo sentir la energía que emana esa naturaleza. ¿Por qué? Porque entonces de principio entendemos que existen esos principios de vida que nos unen simplemente por tener eso al interior. En algunos casos, cuando hablamos de la condición espiritual, lo que estamos hablando no es de una manera religiosa. Lo que estamos atendiendo es que esas formas de conexión con las otras formas de vida y con el entendimiento de esta realidad, entonces es lo que me permite poder tener una conexión profunda con todas ellas, tener una conexión. Eso es lo que de principio tendríamos que hablar incluso de la condición espiritual. Entonces, un ser humano como tal, lo que va a buscar o lo que tendría que buscar siempre es atender, proteger y vincularse con ese principio de vida. Es decir, simplemente por el hecho de pertenecer a una realidad, de pertenecer a un contexto y de pertenecer a una especie, entonces yo tendría que, con lo que tengo, tendría que proteger ese principio vital. Sin embargo, las formas de vida que tenemos en la actualidad son formas de vida, o más bien llamémosle dinámicas, son dinámicas que atienden otras cosas y que no están atendiendo estas expresiones vitales. Dicho de otra manera, lo que podríamos visualizar es que la dinámica, el proceso, la relación con los otros, la forma en cómo yo entiendo la naturaleza, la forma en cómo entiendo las relaciones humanas, cómo entiendo mi cuidado de mi cuerpo, cómo entiendo mi cuidado emocional o mental, son formas que me han construido históricamente y que no necesariamente las voy a encontrar como un principio de cuidar mi vida. Más bien, entonces puede ser que esas conductas o esas dinámicas que se han llevado anteriormente están buscando proteger, vamos a llamarlo así, están buscando proteger el consumo, están buscando proteger un control de ciertas esferas, están buscando mantener cierta hegemonía en esta globalidad. Entonces, cuando vemos esas expresiones que no están atendiendo los principios de vida, nosotros podemos entender ahora sí por qué es que los seres humanos enfermamos de manera más grave cada vez conforme va pasando más el tiempo. Nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué se ha dado esta epidemia nuevamente. Si acaso podríamos ver que las epidemias se encontraban en los libros de historia, pero estamos viviendo prácticamente una de ellas, ya no están simplemente en los libros de texto, ahora lo estamos presenciando, pero tendríamos que preguntarnos por qué. Y no solamente tendría que ser una cuestión ajena, tendríamos que cuestionarnos si las formas de vida o los comportamientos que nosotros hemos llevado anteriormente tienen una implicación para lo que estamos vivenciando actualmente. Entonces, no podemos decir incluso que el virus es bueno o malo, porque a final de cuentas, como lo decía hace un momento, a final de cuentas el virus es una expresión de este principio de vida. Entonces, el virus sigue siendo una pertenencia a esta realidad. Si nosotros dijéramos que el virus es malo, entonces estaríamos negando una forma de vida. Lo que nosotros entonces necesitamos comprender, por eso decíamos al principio, es entender cuál es una realidad, esta realidad más compleja, donde, por ejemplo, vamos a decirlo, el término de la salud, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que no está enfocado necesariamente a cuidar el principio de vida.
No vamos a entrar en un debate si es bueno, si es malo, simplemente es mostrar, ¿no? Si está en una crisis de salud que llevaba años, las instituciones públicas de salud, y que a final de cuentas todo eso es un resultado, o toda esa es una causalidad de lo que tenemos en este momento. Entonces, explicándolo de otro modo, podemos comprender que en la historia de la humanidad han habido acontecimientos que nos han llevado a construir entonces dinámicas que están pensadas solo para la reproducción, que están solamente pensadas para la sobrevivencia y que están simplemente pensadas para que el ser humano o el ser vivo muera rápido. Lo podemos ver, por ejemplo, en el alimento. Si ustedes lo pueden visualizar, las formas de alimentarse de nuestros antepasados eran formas más naturales, es decir, lo cultivaban, las familias pequeñas cultivaban sus propios alimentos, criaban a sus propios animales y ellos comían de esta flora y fauna. Recuerdo bastante bien a mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo tenía su espacio para cosechar maíz, y cuando este maíz, cuando ya se daban las mazorcas, entonces se desgranaba y podíamos ir al molino, tomar la masa, hacer las tortillas, es decir, lo cultivaba. Mi abuelo cuidaba a los animales, e incluso en algún momento de la vida lo vi rezar por sus animales. Eso significaba que entonces la dinámica que tenía que ver, esta vinculación que tenía a esos principios de vida como los animales o la naturaleza, era un principio que le ayudaba a estar sano. Sin embargo, podemos ver en la actualidad que esos alimentos ahora son alimentos que tienen muchos conservadores, que tienen muchos pesticidas, es decir, incluso si yo dijera solamente consumo frutas y verduras, incluso las frutas y las verduras contienen químicos ya que los pueden ayudar a ser más grandes de lo habitual, que los ayudan a entrar en un proceso de maduración más extenso, etcétera. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el alimento, nos damos cuenta que el alimento no es un principio que esté atendiendo, no es una forma que esté atendiendo este principio vital. Nos damos cuenta que el alimento es simplemente una condición donde es una necesidad básica para el ser humano y no lleva a otro principio más profundo o más complejo. Como les decía en esta parte del ejemplo, mi abuelo rezaba por sus animales. Entonces, cuando él mataba a esos animales, lo hacía con un profundo respeto. Y lo hacía incluso con un vínculo, un cariño, no jugueteaba con ello, no pensaba en lastimar a ese animal, al contrario, lo hacía y daba un agradecimiento porque esa expresión de vida, pudo terminar esa expresión de vida para que yo pueda continuar con mi propia vida. Entonces, si vemos esa complejidad en el alimento, vamos a poder entender lo que ha sucedido en la actualidad. Ahora, por ejemplo, podemos ver que la comida es procesada, podemos ver que la comida es esta llamada fast food, y bueno, podríamos hablar de muchas condiciones que lleva el alimento que precisamente no está protegiendo esta vida al interior que yo tengo. Entonces, si nosotros ya estamos hablando de que la historia de la humanidad ha llevado formas o dinámicas que no están atendiendo esta vida, entonces podríamos decir cuál es la ruta que tendríamos que seguir para rescatar esta vida. ¿Por qué?
Bueno, porque entonces cuando estamos atendiendo que estas dinámicas están buscando otras condiciones distintas a lo que yo necesito, pues claro, podemos ver por eso que existen muchas enfermedades, podemos ir observando que la tasa de muertes por enfermedades al corazón, que enfermedades producto de tumores, que hay más casos de diabetes. ¿Por qué los índices de estas enfermedades se están elevando? Bueno, porque lo que estamos haciendo no es necesariamente atender estas formas vitales, lo que mencionaba hace un momento. No estamos buscando proteger a ese individuo, lo que estamos haciendo es simplemente estar repitiendo ciertos patrones que nos han enseñado desde hace varios cientos de años y que a final de cuentas seguimos sin ser conscientes. Entonces, cuando se presenta un caso como lo que estamos vivenciando en esto de la pandemia, entonces podemos comprender que esto puede ser un salto que tenemos que dar como seres humanos para crear rutas diferentes que nos ayuden a encaminarnos nuevamente a estos principios de vida. Ahora bien, no significa, no tendríamos que decir que el mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque al final, cuando pensamos en el término de la crisis, estamos pensando como una desgracia. Tenemos que hablarlo mejor como una oportunidad de hacer algo distinto. A ver, si nosotros entonces tenemos actualmente un índice de enfermedades muy altas, tenemos personas que acuden al psicólogo con más enfermedades emocionales, se cree que en 10, no recuerdo bien si son 5 o 10 años futuros, que se prevé que la depresión sea una de las principales causas de malestar en el individuo. La tasa de suicidios está subiendo conforme pasan los años. Y bueno, nosotros nos preguntaríamos qué es lo que está sucediendo, por qué es que a pesar de nosotros tener mejor tecnología, a pesar de tener la comunicación, la mejor comunicación en toda la historia de la humanidad, ¿por qué es que seguimos teniendo estas tasas de mortalidad? Seguimos teniendo estos conflictos y que son conflictos cada vez más severos. Ustedes pueden observar el caso de tumores que hace unos años esos tumores no aparecían en alguna parte específica del cuerpo y que actualmente ya están apareciendo. ¿Por qué? Porque entonces este cuerpo lo que está buscando es proteger su propia vida. Digo, puede sonar paradójico decir que se está protegiendo, pero que a final de cuentas nos está matando. Sin embargo, la expresión o el principio de vida que hay al interior es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Entonces, lo que nos invita este problema mundial es hacer una reflexión de cuáles han sido mis dinámicas que he llevado en el pasado que me han posicionado en esto que estoy vivenciando en este momento. A ver, explicado de otro modo, tendríamos que decir, tenemos dos personas en este momento de la pandemia. Tenemos una persona que ha podido leer un libro, ha aprendido un nuevo idioma, ha aprendido a tocar un instrumento musical, no sé, vamos a pensar en muchas posibilidades. Y tenemos otra persona que en esta misma pandemia ha sufrido estrés,
ha sufrido depresión, ha tenido ataques de angustia o ataques de ansiedad, ha sentido mucho miedo, que le ha dado miedo salir, etcétera. Son dos realidades distintas en un mismo contexto. ¿Qué significa eso? Que entonces lo que yo he construido en la historia, en mi historia, y lo que yo he vivenciado a partir de la historia social, es algo que me ha formado para entonces estar en donde estoy en estas circunstancias. Si yo puedo decir, bueno, este tiempo que voy a estar encerrado, bueno, me puede ayudar para poder ir hacia mi interior, me puede ayudar para hacer cierto tipo de cosas. Hay gente que ha estado escribiendo libros, por ejemplo, en la pandemia. ¿Por qué es que yo he podido estar en esa posición, en esta circunstancia? Es porque entonces yo he aprendido a convivir conmigo mismo, probablemente. No estoy siendo determinista, simplemente estoy dando posibilidades o ejemplos. Pero entonces, ¿por qué una persona ahora dice, es que he tenido problemas para dormir, he bajado de peso, he tenido mucho miedo, he estado más estresado, etcétera? Porque entonces podríamos descubrir que en su historia ha llevado una construcción en función de repetir patrones que han estado, incluso podemos decirlo así, impuestos por otras personas, y que este individuo entonces se ha formado a través de ello y lo ha llevado o lo ha conducido hasta acá. Entonces, bueno, probablemente esta persona no ha buscado alguna práctica que lo ayude a ser disciplinado. Probablemente esta persona que tiene depresión, que está viviendo con muchas circunstancias emocionales, bueno, probablemente es porque incluso no ha resuelto algunas cosas en temas de lo familiar, que no ha resuelto algún tema con su pareja o con sus hijos, en fin. Lo que esperaría con esto que estoy mencionando es que puedan ver todas las posibilidades. Ya no hablé acerca de si la pandemia es buena o mala. Incluso ya no hablé en este momento de qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer simplemente en cuestiones de prácticas saludables. Lo que estoy atendiendo primeramente es un pensamiento o una reflexión acerca de cómo he construido mi vida para estar en donde estoy en este momento. A ver, en la condición social puedo observar que esas formas de vida son formas que no están atendiendo mi principio vital, pero que yo en mi posibilidad o en la elección que tengo como forma de vida, como ser humano, entonces yo elijo si quiero o no llevar estas expresiones, estas dinámicas, mejor dicho. Yo tendría que ser consciente de aquellas que han sido impuestas y que sigo repitiendo, y cuáles son aquellas que yo sé que tengo que modificar, pero por comodidad, por placer, por deseo, por expectativa, etcétera, no he modificado. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco acerca de esta reflexión, les decía, si yo alcanzo a ver cuál ha sido mi historia y cómo he llevado esta historia hasta este momento, me voy a poder dar cuenta de una manera más significativa qué es lo que tengo que hacer entonces ahora en esta pandemia. Si yo he ubicado en esta historia que hay comportamientos, que hay una emoción que está en el interior que no he podido resolver, que hay un pensamiento que sigue abrumándome desde hace mucho, entonces esa es una posibilidad. Ahorita la pandemia se convirtió en una posibilidad para transformarme en algo. En caso de que yo diga, bueno, pues es que yo creo que estoy bien, no me ha afectado esta pandemia, incluso yo he encontrado algo significativo y nutritivo,
Entonces, bueno, podemos decir, pues síguele, sigue trabajando con eso. Y es aquí donde se convierte en importante lo que estamos viviendo. Nosotros tendríamos que pensar qué es, como ser humano, lo que quiero hacer en esta vida. ¿Qué es lo que pretendo hacer con esta existencia? ¿Es simplemente repetirla? ¿O tengo que aprender a hacer algo distinto? Vaya, porque mi familia puede ser una familia o puede ser un grupo que se ha dedicado a repetir los patrones familiares, que se ha dedicado a repetir los patrones sociales, pero soy yo el que quiere hacer algo distinto. O incluso puedo pensar que mi familia, por ejemplo, es una familia funcional que se ha dedicado a trabajar continuamente consigo mismos, como cada integrante, y entonces yo puedo decir, quiero seguir repitiendo eso porque tengo un objetivo de vida, tengo un propósito vital. Con esto tampoco estoy mencionando el tratar de forzosamente decir, es que en esta pandemia tengo que encontrar mi propósito de vida, para nada. Simplemente lo que yo tengo que empezar a construir es qué quiero hacer en el futuro. Es increíble ver a personas, no quería decir en el consultorio, pero a veces ni siquiera en el consultorio, a veces lo encontramos en lo cotidiano. Es increíble ver personas que dicen, no sé qué hago en esta existencia, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Entonces podemos pensar que esa ruta de conectarnos con este principio de vida se perdió en algún momento o se ocultó. Bueno, esto es lo que nos brinda la pandemia, es lo que nos brinda esta emergencia, nos brinda poder decir que esto es un punto crucial, como lo diría Fritjof Capra en su libro El punto crucial, precisamente, nos podría ayudar a entender que hubo un antes y un después. ¿Qué es lo que quiero hacer al interior? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me llena totalmente de vitalidad? ¿Qué es lo que puedo hacer en el futuro conmigo mismo? Y entonces puedo, precisamente en esta reflexión, es lo que puedo empezar a construir. Encontré cuáles eran esas expresiones o cuáles eran esas dinámicas en mi historia que no me estaban ayudando, o bueno, que puedo decir que son patrones, que puedo decir, creo que eso es algo que no me está ayudando para rescatar mi vida, pero entonces empiezo a construirlo. Empiezo a decir, bueno, esto es lo que tengo que transformar, y a la par digo, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Voy a ese interior, y entonces, si se dan cuenta, eso fue un canal que me pudo ayudar a saber qué es lo que tengo que hacer. Eso es un canal que me ayuda a poder descubrirme, a poder vivenciarme, a poder comprenderme en un sentido profundo. Bueno, ahora, diríamos que eso no es simplemente ya el fin de lo que está permitiendo esta pandemia. Es decir, yo esperaría que con esta reflexión alguien dijera, bueno, ¿y cómo le hago? Simplemente lo pienso, digo, soy feliz, digo, ya no quiero tener esto en mi ser porque es algo que he construido que no va con mi principio de vida, y ya, no. Tenemos que decir que esto también es un trabajo, y esto es un trabajo complejo. A veces es lo que les comento a mis pacientes, a mis compañeros, a mis alumnos, decir, no basta simplemente con pensarlo, necesitamos trabajarlo,
necesitamos construirlo y necesitamos ser disciplinados. Decir que quiero hacer y hacer es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tengo la intención y tengo la convicción de levantarme a las 7 de la mañana, pero cuando sonó la alarma dije 5 minutos más y me levanté hasta las 9 de la mañana. Entonces, tendríamos lo que nos invita ahora esta reflexión, es decir, cómo lo puedo empezar a construir. Y es ahí donde vamos a partir para hacer el trabajo siguiente. A partir de los siguientes videos, o lo que continúa con los siguientes videos, precisamente son prácticas, por ejemplo, que me pueden ayudar a irme descubriendo en ese interior, que me pueden ir ayudando a tener una claridad en el pensamiento, que me pueden ayudar a comprenderme mejor, y entonces después de eso, bueno, los resultados serían ir reconstruyendo esto que hemos hablado a lo largo del video. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a dar temas de alimentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la alimentación, qué alimentos podrían ubicarse para mi órgano, para mi intestino, para no estar tan ansioso, para que aflore la voluntad y no aflore el temor, o para que surja la determinación y no surja solo la condición del enojo, etcétera. Bien, entonces, bueno, pues espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas, pueden comentarios, reclamaciones, lo que ustedes quieran, escríbanme, con gusto son aceptados sus comentarios. Bueno, espero que estén bien, cuídense, hasta luego, chao. 한야하라미타 신교